Gracias a Seven por esta invitación, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y a quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor estar aquí y poderles hablar de este tema, que si bien yo creo que ya lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pocas veces se habla específicamente hacia una industria. Entonces, por eso es que hoy les voy a hablar de qué es el personal branding, en español, la marca personal, pero enfocado en nuestro hermoso sector de la industria de la moda. Antes, pues me parece muy importante poderme presentar porque pues les voy a hablar de un tema en el cual las personas, digamos, pues importamos muchísimo. Siempre hablamos de marca, ¿cierto? Enfocado, digamos, al tema del producto, un servicio, pero no en lo relacionado a lo que somos las personas. Entonces, desde que estaba en la universidad estudiando, soy comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de La Sabana, empecé sin darme cuenta a enfocar toda mi carrera hacia la industria de la moda. Hice un ejercicio muy interesante que ojalá muchas personas lo pudieran hacer y es empezar a pensar en qué rol dentro de la industria quisiera estar yo. Entonces yo decía, ¿diseñadora? Creo que no, por ese lado no era. Creo que se nota con la presentación, como hablábamos ahorita, creo que no tengo esa parte creativa. Empecé a pensar como, ok, en el tema de producción, eventos, en ese momento como que no había tanto boom de ese tema, es decir, sí estaban los eventos, por supuesto, ya existía Colombia Moda, todo esto, pero era algo que simplemente era para una industria un poco más cerrada, digamos, a lo contrario, digamos, cuando yo empecé. Pero lo veía complicado, ¿no? Todo el tema de producción, de eventos y todo esto, y empecé a pensar hasta que dije, ok, no, yo lo que quiero es vincular mi carrera como periodista a este sector. Entonces llevo 8 años aproximadamente trabajando en esta industria y me pasó un fenómeno muy raro y diferente a lo que le pasa a todo el mundo que trabaja en medios de comunicación de moda, y es que yo empecé 100% en lo digital y actualmente trabajo con un medio tradicional que es el periódico El Tiempo. Entonces me pasó lo contrario, ¿no? Porque como ustedes saben, pues lastimosamente en Colombia el tema de las revistas pues se acabó y todas estas personas que venían trabajando en este sector editorial empezaron a llegar entonces a toda esta parte digital. Entonces a mí me pasó el fenómeno contrario. Escribo actualmente sobre moda y tendencias en el periódico El Tiempo, ya 2 años. ¿Por qué llegué ahí? Y todo lo que les voy a estar contando van a ver que es un poco de mi experiencia y todo esto, pero se vincula mucho a esto. Fue por un Colombia Moda, al cual tuve la oportunidad de ir hace 2 años. Y yo en ese evento, una vez más, me di cuenta de la importancia de uno empezar a tener esa visibilidad, de ir, de relacionarse, de darse a conocer. Entonces, ese fue como ese gran momento que me dejó Colombia Moda, fue haberme vinculado al periódico, sobre todo en un momento cuando la moda en Colombia pues lastimosamente no se cubre mucho. Y si nos ponemos a mirar, en este momento son los periódicos tradicionales, El Tiempo, El Espectador, Publimetro, con grandes amigas y colegas que quiero mucho, las que estamos ahí trabajándole al tema, comunicando, tratando de contar las historias, ya no pues a través de una revista, pero sí pues en las páginas de un diario impreso como pues estos que les menciono. Gracias a la moda llegué a la docencia. También fue algo que en mi carrera, digamos, me siento muy contenta y puedo decir que orgullosa porque no me lo esperaba. También digamos que esto es muy importante y es el momento en el que uno empieza, algo es crucial. Es decir, cuando yo empecé en la industria con mi blog de moda So Sophisticated, que yo creo que muchos me conocen por eso, estaba empezando todo este boom de los bloggers, ahí la palabra influencer no existía o no la conocíamos más bien, y yo empecé solita, yendo a los eventos, dándome a conocer, también hice mi práctica en una revista, pero así fue que empecé a crecer. La Universidad de La Sabana, con la que yo trabajo, que es algo que yo tampoco puedo creer y que yo digo la importancia de uno tener redes sociales, y no solamente tenerlas, sino de uno mostrar lo que uno hace, comunicar lo que uno está haciendo. Lo confirmé cuando por Twitter, que es una red social que casi no uso realmente, me escriben de la universidad a proponerme dictar una clase sobre periodismo de moda en la universidad. Yo no lo podía creer y yo decía como, wow, no me están pidiendo una hoja de vida, como pasa, ¿cierto? Como pasa normalmente, ¿sí? Y esto es algo que yo creo que pasa únicamente pues en nuestra industria. A ti te miran, es lo que tú pones en redes sociales, quién eres,
compartes, lo que haces, toda tu experiencia. Y así fue como me vinculé entonces al mundo de la docencia. Empecé con una clase de periodismo de moda, actualmente dicto la clase de marca personal. Este es un tema y por eso me encanta tanto poderlo compartirlo, porque obviamente aquí lo enfocamos en moda, pero es un tema que aplica para cualquier industria, cualquier sector, cualquier persona. Entonces es muy chévere también poderlo ver desde ese lado. Y así empecé a crecer también, digamos, en la parte académica. Alguna vez alguien no quiso dictar un seminario porque dijo que yo era muy pequeña. Y yo, digamos que cuando escuché eso, no me puse brava. Dije, ok, puede tener razón, porque no quería compartir escenario conmigo. Yo digo, ok, pues está bien, es completamente válido, pero eso me motivó a seguir creciendo, a seguir como preparándome, pues para llegar, digamos, a trabajar este tipo de proyectos que pues actualmente trabajamos con los cuales, digamos, le apostamos muchísimo a la formación académica en el tema de la moda, desde la comunicación y el periodismo, que pues tanto hace falta, pero pues bueno, es un tema que ahí vamos. Toda, digamos que mi experiencia desde la parte del periodismo y comunicación me ha llevado a trabajar con marcas, más que todo, digamos, como en esa consultoría o asesoría en el tema digital, porque pues como les contaba, yo empecé muy activa con lo que es un blog, redes sociales, Instagram principalmente, y eso me llevó entonces a que algunas marcas quisieran contactarme para saber, digamos, o enseñarles más bien cómo a gestionar esa imagen digital que es tan importante hoy en día. Y pues por supuesto, desde creo que el día 1 que empecé con mi blog, yo empecé a comunicar qué pasaba en la industria, lo que yo veía, parte de mi experiencia y todo eso. Por eso me considero una creadora de contenidos digitales, porque pues todo el tiempo estoy generando un contenido por ese medio. Entonces, como les decía, a lo largo de esta charla les voy a ir contando parte de mi experiencia y por qué es importante todo este tema de la marca personal dentro de nuestra industria, porque es sumamente importante. Pero antes, por supuesto, quisiera que cada uno piense, y cada persona que me está escuchando, si cree que tiene una marca personal, ¿sí? Es decir, y ya vamos a ver un poquito más de ese concepto. En mi caso, les voy a contar, esto es un tema que para mí fue nuevo, realmente llegó cuando en la universidad me propusieron dictar la clase, y yo decía como, pero ¿por qué me lo están diciendo que yo la dicte? Y me dijeron, porque tú has creado una marca personal con tu carrera, como periodista y comunicadora de moda sin darte cuenta. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene cada uno de ustedes? Que hoy en día puede empezar desde cero, si quiere, a gestionar esto, ¿sí? Muchos, digamos, que lo hemos venido haciendo, muchos de los conferencistas de Seven, por ejemplo, lo han venido haciendo, pero de pronto no han caído en cuenta como, ok, yo tengo ya una marca personal, la gente me conoce por esto, ¿sí? Soy experto en algo. Entonces, primera tarea, y con esa reflexión quiero empezar, es que ¿cuál es esa marca personal que cada uno de ustedes está construyendo? Si nos vamos a ver el significado del concepto, me parece importante empezar por ahí, porque pues puede sonar muy obvio, pero no sabemos exactamente qué significa. Pues una marca personal es gestionar a nosotros, digamos, las personas como una marca, ¿sí? Es decir, compartimos esos mismos valores de lo que es una identidad, de lo que es una imagen, algo que se va construyendo, que no se crea de un día para otro. Pero para mí lo más importante, y lo que yo pienso que cualquier persona, sin importar la industria, lo que debe tener en cuenta es que esa marca personal es esa huella que queremos dejar, sobre todo pues hoy en día que estamos tan activos en redes, que hay tantos expertos en tantas cosas. Realmente tenemos que pensar es eso, es nuestra marca personal, es realmente esa huella, es eso por lo que los demás nos reconocen. Eso es supremamente importante y es como ese legado que dejamos cuando ya no estamos presentes. Cuando yo dicto esta clase con mis estudiantes, ellos a veces son muy pequeños, están en primeros semestres y ellos no saben todavía, digamos, hacia dónde van a orientar sus carreras profesionales. Y hay un ejercicio muy interesante que yo les dejo a ellos y es como cada uno de ustedes pregúntese por qué les gustaría ganarse un premio, por ejemplo, o por qué les gustaría ser recordados. Pero aquí siempre pasa que dicen, no, por ser una persona muy amable, muy honesta, muy responsable. Y mi respuesta es, claro, yo creo que todos nos definimos de esa manera y eso es algo obvio, ¿cierto? Entonces tenemos que ir un poco más allá de realmente cuál es esa huella que queremos dejar. Por eso, una marca personal es esa forma como seremos recordados el día que ya no estemos.
Dentro de todo este concepto de la marca personal hay una palabra que es supremamente importante y una palabra que, digamos, es por la que yo estoy aquí parada, pienso, y muchos de los conferencistas y muchos de mis amigos participan en esta clase de eventos, y esa palabra es pasión. A mí algo, digamos, o una preocupación que me surge muchísimo, sobre todo por el tema de las redes sociales, es la cantidad de personas que quieren trabajar en moda, que quieren ser influencers de moda, periodistas de moda, ¿sí? Pero ¿realmente es porque les apasiona o simplemente es porque están viendo una vida casi perfecta de otras personas que lo están mostrando como fácil, como simple, como divertido, como incluso a veces superficial? Entonces, eso es lo primero. Realmente la marca personal que yo quiero posicionar debe estar vinculada a una pasión. Y en experiencias que he tenido durante, digamos, estos años, yo siempre dije que la moda era como mi mejor excusa para viajar, y eso me permitió pues conocer pues muchas ciudades, viajo a muchos eventos como a cubrir todo lo que son las semanas de la moda, y en uno de estos eventos me di cuenta precisamente de la falta de pasión que tenían muchas personas dentro de la industria, personas que simplemente iban, digamos, a estos escenarios a querer lucirse, ¿cierto? A querer mostrarse, pero que realmente no lo hacían porque tuvieran una pasión por la industria. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que definir cuando uno quiere empezar a construir o a posicionar, que ya es el segundo paso, una marca personal. Realmente, ¿cuál es esa pasión? Y aquí es muy importante también saber algo, que yo también se lo comparto mucho a mis estudiantes, y es que muchas veces cuando estamos empezando nuestras carreras universitarias y todo esto, tenemos la idea o tenemos ese afán de salir a trabajar, a vender, a ganar dinero, y pues es algo obvio, ¿cierto? Pero muchas veces no es tan fácil hacerlo en la industria o en lo que a uno realmente le gusta. Y yo sí soy muy partidaria de cuando dicen que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, porque pues uno realmente lo hace bien, lo hace mejor y sobre todo lo hace con pasión. Entonces, yo ahí siempre recomiendo, y sobre todo digamos a tantos jóvenes que están empezando en esta industria, es como empezar, puede que de cero, sí, pero a luchar, a intentar, a ser constantes, a ser perseverantes. Eso es supremamente importante, digamos, dentro de nuestra industria. Si uno no tiene esas habilidades, de eso ya les voy a hablar un poquito más adelante también, o esas cualidades, pues es muy, muy difícil. Y también a lo largo de esta charla, pues les voy a desmentir como algunos temas que dicen que para entrar a la industria es de palanca, ¿no? Es la palabra que utilizamos, que es difícil, que es súper cerrado. Yo puedo contarles desde mi experiencia personal que realmente pues es posible y que uno no necesita tener los 1000 contactos o ser hijo de alguien o amigo de alguien para realmente poder trabajar dentro de la industria, ¿sí? Eso es un tema de realmente uno cómo se va a diferenciar, qué va a ofrecer que nadie más está ofreciendo, y aquí ya me estoy adelantando un montón. Pero para realmente, digamos, trabajar en esta industria que pues a todo el mundo le encanta y pues quiere ser parte de. Entonces, no se les olvide esta palabra para comenzar como a definir cuál es esa marca personal que quieren posicionar. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué para la moda colombiana y por qué para las personas que trabajan en la industria es importante posicionar una marca personal? La respuesta más obvia, que no está aquí, es porque hoy en día las personas hacen a las marcas. Yo creo que nos hemos dado cuenta con absolutamente todas las situaciones que estamos viviendo, que cada vez los consumidores somos más despiertos, que cada vez queremos saber quién es el que lo está haciendo, quién está detrás de, cuál es esa historia, ¿sí? Qué tan responsables son. Y lo mismo pasa con nuestras industrias. Es muy importante saber quién está detrás de cualquier proceso, de cualquier cosa. Entonces, por eso es tan importante, pero pues también les voy a contar otras razones. Cuando yo logro entonces identificar cuál es esa huella que quiero dejar y por qué quiero ser reconocido dentro de X o Y sector, las oportunidades le llegan a uno. Y eso pienso yo que es como lo más valioso. Uno no tiene que salir a buscar, ¿cierto? Cuando yo me posiciono, ¿sí? O mi marca personal se posiciona como el mejor abogado que se especializó en moda, posiblemente todos esos clientes van a llegarle a ese abogado, él no va a tener que salir a buscar. Entonces, imagínense la gran ventaja que uno tiene cuando uno logra posicionar su marca personal. Es esa. Las oportunidades llegan, tú no las buscas. Por otro lado, algo que es muy importante en esta industria es lograr construir una reputación sólida.
Cuando se habla de marca personal, por supuesto, todo lo relacionado con temas de imagen y de identidad está muy presente. Y yo pienso que a nadie le gustaría tener una mala reputación, y menos en una industria como la nuestra, que a veces es muy cerrada, ¿sí? Porque la gente habla, la gente no va a dejar de hablar, la gente comenta y todo eso. Entonces, obviamente, al uno tener una marca personal, pues lo ideal, y es muy importante, poder construir esa reputación sólida dentro de la industria, es decir, que me conozcan, no solamente porque soy bueno en mi trabajo, porque aquí también les voy a hablar un poco de la importancia de las habilidades blandas dentro de nuestra industria, ¿cierto? Sino también entonces por ser pues los mejores. También algo que es muy importante, y yo pienso que muchas personas lo hacen y lo hemos visto, es que gracias a esa marca personal se logran posicionar como un líder de opinión o un referente. Y eso es muy importante. Yo pienso que también se confunde mucho lo que es ser un influencer, un experto en el tema. No todos los influencers son expertos en lo que están hablando, en lo que están poniendo, ¿sí? Entonces también como consumidores de ese tipo de contenido tenemos que indagar un poco e ir un poquito más allá, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia, por ejemplo, con un líder de opinión. Entonces por eso es que es tan importante. Pero lo mejor también, como les decía, es que cuando uno posiciona su marca personal como el mejor diseñador, como el mejor fotógrafo de moda o de producto, pues uno está viviendo de lo que más le apasiona. Y entonces ahí es cuando se vincula con esa pasión que tenemos por la industria de la moda en este caso. Estas son algunas de las razones. Como les decía, para mí lo más importante es tener en cuenta que hoy en día queremos saber quiénes están detrás de las marcas, ¿sí? Y nuestra reputación en ese sentido se vuelve indispensable. Como yo les contaba hace un momento, en esta industria, digamos que el tema de la marca personal también se vuelve muy importante, es porque la gente pide referencias de nosotros, ¿cierto? Y lastimosamente, pues digo lastimosamente, es porque en Colombia todavía no tenemos mucho esa cultura del review, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Europa. Pero ¿qué pasa si vamos, por ejemplo, a una red social como LinkedIn? No sé si ustedes, por ejemplo, manejan esa red social, ¿cierto? Se mueve mucho por eso, por ese tema de contactos, de saber que las personas les recomienden el trabajo de uno y todo esto. Y eso pasa dentro de nuestra industria. No sé a cuántos de ustedes a través de WhatsApp les piden una referencia para trabajar con alguien, con algún fotógrafo. O aún así, cuando ustedes están haciendo una foto de producto, me imagino que lo primero que quieren ver es ese portafolio, ¿cierto? Entonces, por eso, y ya de eso también les voy a hablar, es como esa importancia de ese posicionamiento de la marca personal hoy en día en el ámbito digital. Creo que muchos de ustedes se están preguntando, ok, entonces, ¿cómo empiezo a construir mi marca personal? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? Obviamente esto es un tema que es completamente opcional, no todo el mundo que trabaja en la industria tiene que posicionar su marca personal. Yo diría que sí, porque es una industria que es muy cambiante, es una industria en la que un día soy periodista de moda, pero el día siguiente me llama una marca y tal vez trabaje en relaciones públicas, por ejemplo. Entonces pienso que sí es importante, ojo, pero no confundir eso obviamente cuando no tengo la formación. Es muy importante, obviamente uno ser el experto en algo en el pues, que uno ha estudiado, que uno ha investigado y pues, que uno tiene la oportunidad de profundizar en el tema. Sí, ahí sí quiero hacer como el paréntesis, porque pues como hemos hablado estos días con nuestros amigos conferencistas de Seven, pues hay mucha, ¿cómo se dice? Hay mucha informalidad en ese sentido en la industria y no todo el mundo está preparado. Entonces esto sí es muy importante poderlo hacer, ¿no? Cuando yo voy a ser un experto en algo, pues necesito pues esa preparación, ¿no? Entonces, lo primero, para crear mi marca personal, si ya tengo clarísima que mi pasión es la moda, por ejemplo, el deporte, la gastronomía, etcétera, es identificar bien o definir bien los objetivos. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos que este tema de marca personal uno no lo debe hacer por moda, como les decía, y hacerlo porque todo el mundo lo hace. Realmente uno tiene que tener muy clara esa pasión, saber que quiere, digamos, explotarla y como leí alguna vez, hacer de esa pasión tu trabajo o tu profesión. Entonces, es importante definir cuál es el principal valor o por qué quieres ser recordado, como les decía. La honestidad, la transparencia, la responsabilidad son palabras que son obvias en ese sentido. Yo creo que todos quisiéramos ser recordados por eso, es ir un poco más allá. Por otro lado, todo el tema de la propuesta de valor, ¿sí? Que es un concepto que obviamente se trabaja muchísimo en el tema de marca, etcétera.
entra también aquí en lo que es la marca personal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas ventajas o esas diferencias que tengo yo como persona dentro de la industria, como diseñador, ¿cierto?, ante los demás? Por supuesto, el tema de habilidades blandas puede ser, y aquí también quiero hablar algo, y es que ese estereotipo de la persona insoportable que trabajaba en moda como diseñador, con esos egos, y eso yo pienso que eso ya está quedando en el pasado, obviamente quedarán algunos, pero hoy en día pues nos fijamos más también en esos valores como persona en todo, ¿cierto? Y hay una frase muy común que se utiliza y es como, no, yo lo bloqueo de mi vida, lo saco, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque dentro de esta industria, pues así como todo, eso ha evolucionado. Y esa figura de la persona insoportable de la moda, pues yo creo que ya también quedó atrás. Eso hace parte del storytelling. El storytelling es un concepto que también se utiliza muchísimo en marketing y por supuesto en todo este tema del personal branding, que hace referencia a la forma como yo cuento esas historias. Hoy en día me parece importantísimo resaltar acá que el activismo, diferentes tipos de activismo, digamos, ha sido como el boom en ese sentido. Muchas personas de diferentes industrias, entonces, a través de las redes sociales, empiezan, ¿cierto?, a apoyar ciertas causas, a mostrarse como líderes o referentes de diferentes causas, y por ahí es que hacen su storytelling, ¿cierto? Así como muchas personas, no hablo propiamente en la industria de la moda, sino que a través de sus experiencias o vivencias personales, alguna situación difícil, algo que tuvieron que superar, cuentan su historia y cuentan su contenido a través de esa forma y por supuesto hacen que los públicos se sientan identificados. Esto también es un concepto que no solamente en marca personal se debe tener en cuenta, ¿no?, sino también pues, en el concepto de marca como tal. Entonces se los dejo también por si lo quieren investigar un poquito más, pero en todo el tema de marca personal es muy importante saber entonces cuál es esa historia y ese contenido, digamos, que yo voy a estar contando. Y aquí esto me lleva a un cuarto paso, si así lo podemos decir, que es el tema de la presencia en redes sociales. A mí no me cabe en la cabeza todavía cómo hay marcas, diseñadores, que le tienen miedo todavía al tema de redes sociales, ¿sí?, que les da miedo, incluso pereza, o tienen como excusa que no saben manejar Instagram para no estar ahí mostrando el trabajo y mostrando el talento que tienen. Para eso hay expertos, ¿no? No significa que el diseñador tiene que hacer todo. Eso también es otro punto que es importante destacarlo. Entonces, esa presencia en redes sociales para una persona que quiera destacarse en moda es fundamental, ¿sí? Pero no se trata, y bueno, obviamente cada persona lo maneja a su manera, de estar publicando ciertos momentos de su vida que pues realmente no le interesan a muchas personas. Esto se trata es de esa presencia en redes sociales, de mostrar lo que yo estoy haciendo para ser parte de esa industria, ¿sí? El mejor ejemplo es, ojalá las personas que están acá y que van a estar conectadas con Seven, cuenten en sus redes sociales que están haciendo parte de este evento, porque eso es empezar a posicionarse, a mostrar que uno hace parte de un sector, ¿sí? Es un ejemplo mínimo, pero por ahí es que empezamos a mostrar que estamos, digamos, entrando, digamos, a una industria en la cual pues queremos hacer parte. Nuestras redes sociales son nuestra hoja de vida. Esa para mí es la frase más importante, una de las más importantes de esta charla que les estoy dando el día de hoy. Ok, sí, el posicionamiento en Google, bueno, todo eso puede ser tema de otra charla y eso, pero las personas van a nuestra cuenta de Instagram para saber, primero, cuál es el estilo de vida que tenemos, como marcas o como personas. Es supremamente importante, ¿cierto? Y a saber cuál es ese producto o ese servicio que estamos ofreciendo. Entonces, mi invitación, y aquí no quiero sonar muy motivacional, pero mi invitación es a que en serio mostremos nuestro trabajo y si estamos haciendo algo diferente, algo que nadie más está haciendo, a que le perdamos el miedo, obviamente haciéndolo pues de la mejor manera, pues a través de las redes sociales. Por supuesto, Instagram es la red social de la moda, es indispensable que estemos ahí, pero que desde un principio, sea que estemos creando el contenido para nuestra marca, también, digamos, ese contenido de quién está detrás es importante. Y aquí les voy a poner un ejemplo, y es que yo creo que hemos visto pues en Colombia y a nivel internacional como muchas personas, diseñadoras o creadoras de una marca se vuelven sus propias embajadores de marca. Y qué mejor persona para estar mostrando la marca que la persona que la crea, que la siente, que la lleva como en su ADN. Entonces eso también es un fenómeno que está pasando mucho, que es muy válido, pero también hay que saberlo hacer.
Durante la cuarentena, digamos, a mí me sorprendió muchísimo cómo en cuentas de Instagram de diseñadoras de carteras salían haciendo una receta. Yo no digo que esté bien o esté mal, ¿sí? Una cosa es mostrar estilo de vida, pero son historias totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces es muy importante, como les digo, mostrarnos como nuestros propios embajadores de marca a través de las redes sociales. Y por otro lado, algo que a mí me impactó muchísimo fue cuando leí hace un par de años un artículo en el periódico justamente El Tiempo que decía: ¿qué pasaría si a los influencers les quitan las redes sociales? ¿Quiénes serían? ¿Las personas los conocerían? Es decir, ¿viven solamente de eso? Y créanme que a mí, desde que yo leí ese artículo, pues como que esa idea se me quedó muchísimo en la cabeza y yo decía, es completamente cierto, o sea, ¿qué más? ¿Quiénes soy sin redes sociales? Entonces yo empecé a pensar mucho en ese tema. Obviamente a partir de ahí quise vincularme más en el tema de la academia y todo eso, y yo puedo decir que hoy en día si yo desaparezco de redes sociales, algunas personas, puede que no muchas, me van a conocer, van a saber quién soy yo sin necesidad de tener una cuenta de Instagram. Entonces eso es muy importante. Yo pienso que en marca personal y en marca personal en nuestra industria, la visibilidad tiene que ir un poco más allá de las redes sociales. Por ejemplo, este tipo de espacios, ¿sí? Poder compartir conocimiento, poder compartir experiencias, el tema del networking que ya les voy a hablar, que es tan importante en esta industria. Entonces, esa es la pregunta que también les dejo. ¿Quiénes son sin redes sociales? En todo este tema de la gestión de la marca personal es importante saber que al igual que una marca comercial de un producto o un servicio, pues esto lleva mucho tiempo. O sea, esto no se hace de un día para otro si uno quiere hacerlo bien. ¿Y a qué me refiero? Que hoy en día cualquier persona, cualquiera de los que estemos acá, podemos ser virales en internet. Si la intención mía es volverme famosa, puedo hacer cualquier locura, por así decirlo, y posiblemente lo consiga, ¿cierto? Creo que y más durante la cuarentena nos dimos cuenta de eso, cómo aparecían una cantidad de personas de la noche a la mañana que decían que son famosas porque hicieron X o Y cosa. Pero entonces mi primera recomendación en ese sentido es que eso es un tema de tiempo, ¿sí? De tiempo, pero también de mucha constancia. O sea, como les digo, con todo este tema, digamos, de la crisis de las revistas en Colombia, pasó muchísimo que pues muchas personas que trabajaban en estos medios, las personas no las conocían, no sabían quiénes eran, ¿cierto? Entonces, hoy en día, digamos, hasta ahora están construyendo esa marca personal. Puede que trabajaron 10, 15, 20 años en estos medios de comunicación, pero las personas no los conocían, ¿cierto? Hoy en día, pues es diferente. Hoy en día, desde que entramos en esa industria, es muy importante como ir construyendo esto, que sepamos quiénes son. Entonces, por supuesto, a estas personas les costó más trabajo volver a posicionarse, darse a conocer. Entonces tengan en cuenta que el tiempo es uno de los factores que sí o sí se necesita, como en muchas cosas de nuestra industria, para poder posicionar nuestra marca personal. Construir tu branding personal no es algo que se hace de un día para otro, si lo quieres hacer bien, ¿sí? Si quieres ser reconocido por alguien que hace de pronto locuras en internet, seguramente lo podrás hacer, pero realmente para ser un experto dentro de la industria, para marcar la diferencia, para ser reconocido, pues necesitas tiempo. El tema de habilidades blandas o las soft skills a mí me parece supremamente importante porque siento que, como les decía, a pesar de que esos modelos de las personas difíciles en la industria se ha borrado un poco, todavía falta, y pienso que esto es lo que complementa el ser un experto o ser muy bueno en un tema, ¿sí? Yo puedo ser el mejor diseñador, pero si soy una persona que no tiene algunas de esas habilidades, seguramente no me voy a ver también como una persona que realmente pues es persona, ¿no? Porque eso es lo que también busca la industria y hacia dónde va la industria, ¿no? Como el ser persona, ser una buena persona. Me gustó mucho esta frase que leí alguna vez también, que dice que una persona amable siempre será más recordada y respetada que una que no lo es. Y pasa mucho. Yo sé que de pronto ya estamos pensando en algunos personajes, porque esto pasa en marca personal, ¿sí? Esto nos lleva inmediatamente a pensar en algunas personas que tienen una reputación positiva, otra reputación negativa, y pues por supuesto cuando uno está construyendo y uno está gestionando la marca personal, quiere que esa reputación pues sea la mejor, ¿no? Porque pues cambiar de una mala reputación a una buena reputación pues puede ser una pesadilla. ¿Y cómo se construye nuestra reputación y nuestra reputación en moda? Pues absolutamente de todo,
de todo, incluso de la manera, y esto tiene que ver con marca personal, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, nuestros gestos, todo eso hace parte también de la marca personal. Aquí quiero hacer también un paréntesis, marca personal no es lo mismo que asesoría de imagen, porque a veces se confunde, ¿sí? Obviamente el tema de imagen personal se vincula muchísimo porque pasa lo mismo, yo puedo ser el mejor diseñador, ser el más creativo, el que sobresale, pero si por algún motivo el aspecto mío no le gusta a las personas nos van a reconocer más por ese aspecto que por el talento que uno tiene. Entonces al final fíjense cómo esto todo es como un complemento. Entonces dentro de esta reputación, obviamente como marca personal desde un principio, y por eso la importancia de la comunicación, porque muchas marcas se enfocan en vender, muchas personas en ofrecer su servicio, pero no construyen reputación, no construyen lo que es el posicionamiento de marca, pues después es mucho más difícil. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra reputación pues es ese resultado de todo lo que hacemos, decimos, compartimos, reenviamos, y eso al final las personas se fijan en eso a la hora de contratar nuestro producto, de contratar nuestro servicio o de comprar nuestro producto. Entonces, algunos pasos o aspectos para tener en cuenta en la gestión de la marca personal. Como les decía, el tema de las habilidades blandas a mí me parece supremamente importante. Y les voy a decir por qué, y perdón que nuevamente me tome como ejemplo, pero he tenido casos que se me acercan las personas y realmente me dicen: gracias por tu amabilidad, gracias por contestar este chat, ¿sí? Porque hay personas que no lo hacen. Y ahí se empieza entonces a dañar esa reputación que tenemos. Y como marca, y como diseñadores, y como empresarios dentro de la industria, tenemos que tener en cuenta también todo el tema de habilidades blandas. Entonces, reflexionando y pensando mucho cuando me hicieron esta invitación a hablar de este tema, yo me puse a pensar, ok, ¿qué habilidades le faltan a las personas, habilidades blandas, a las personas que hacen parte de nuestra industria? ¿Y por qué esto es tan importante? Ya sabemos, porque las marcas las hacen las personas. Pero para mí el relacionamiento es indispensable en este sector. Si ustedes quieren trabajar en esta industria y quieren destacarse, tener habilidades de relacionamiento es lo más importante, de saber presentarse, de saber abordar, de saber enviar un correo electrónico, un chat. Créanme que nos pasa mucho a los periodistas que recibimos muchísima información de muchas marcas, de muchos medios, pero uno sabe que detrás de ese mensaje hay una persona, y de esa manera, cómo lo abordan a uno, a la hora, cómo le escriben, absolutamente todo eso, uno se da la idea de quién puede ser esa persona que está detrás de. Entonces, por eso es tan importante. Recomendaciones para el relacionamiento. Primero, pues creo que aquí se incluyen muchas de estas habilidades. Obviamente uno tratar de tener la mayor cantidad de visibilidad posible. Como les digo, para empezar, compartir este tipo de espacios. Bueno, obviamente ahora por todo el tema de la pandemia es más complicado, digamos, pero el tema presencial a mí me parece indispensable. Cuando yo empecé, y sé que algunas personas me criticaron en su momento por esto, pero yo iba absolutamente a todos los eventos que me invitaban, a todos, o sea, incluso a muchos eventos que ni siquiera eran eventos de moda, pero que sí, digamos, involucraban estilo de vida, tendencias, yo iba. ¿Y por qué iba? No porque no tuviera nada que hacer, no, porque yo iba era a esto, a buscar esas personas, digamos, que de una u otra manera yo podría tener cosas en común para poder trabajar con ellas en un futuro. Y les confieso aquí que sí funcionó y funciona. Incluso algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, y es, con las personas que uno está estudiando uno se vuelve a encontrar, y más en industrias como la nuestra, y ha pasado, y yo sé que ellas, mis amigas, saben a quiénes me refiero, porque nos ha pasado que nos volvemos a encontrar. Habilidades de comunicación, indispensable. Yo pienso que pues para eso también hay expertos, y como marcas o que diseñadores tengan en cuenta, digamos, que esto pues es una profesión, no a todo el mundo se le da, no todo el mundo tiene esas habilidades, por eso hay expertos. Entonces, si por algún motivo ustedes no se sienten bien al hablar ante las cámaras, al mostrar, no sé, hablar de sus colecciones, todo esto, pues pueden apoyarse con un vocero de marca, todo esto, pero sí es muy importante tener esa habilidad de la comunicación en esta industria. Empatía, que es una de las palabras que a muchos no les gusta y que se puso súper de moda durante también la pandemia, pero sí es muy, muy, muy importante ponernos en el lugar de las otras personas, sobre todo en una industria que cada vez es menos ajena a realidades sociales. O sea, nunca lo ha sido, pero cada vez más, y con el ejemplo del activismo,
que les mencionaba, pues lo vemos mucho más evidente. Flexibilidad y adaptabilidad. Pienso que es una industria que es muy cambiante y hay una frase que también creo que es perfecta para lo que estamos hablando, y es que un día tú dentro de la industria de la moda puedes estar acá, pero otro día puedes estar acá, ¿sí? Entonces yo a esta flexibilidad y adaptabilidad le agregaría la palabra humildad, supremamente importante en esta industria, ¿sí? Porque pasa mucho lo mismo, esos estereotipos que tenemos de las personas creídas, las personas que están levitando, es como un término que decimos, y eso pues no debería ser así. Un día estás aquí y otro día puedes estar acá. Eso es, créanme, lo he visto con muchos ejemplos. Mente abierta, algo tan básico, pero es que, o sea, yo no puedo creer que hay personas que no tienen buenos modales, hay personas que llegan a estos eventos de moda, no dan las gracias, no saludan, en el caso de los medios a veces se les olvida que están los camarógrafos, o sea, son unas cosas que son tan obvias, sí, pero pues que no deberían pasar, o sea, esto hace parte también de mostrar lo que somos como persona, y por eso también nos recuerdan, por nuestra buena o mala educación. Resiliencia, así como también como lo que tiene que ver con paciencia, con constancia, perseverancia, es muy, muy importante. Cuando yo empecé en la industria, amigos que pues en esa época de la universidad y eso me decían como, uy, es súper difícil entrar, eso es solo palanca, no sé qué, y yo poco a poco me fui dando cuenta que no es así, que realmente si uno trabaja, si uno tiene esa pasión, por eso comencé con esa palabra, es totalmente posible, ¿sí? Y me pasa con muchas estudiantes de la universidad que quieren estar ahí, y yo realmente les digo, ok, si es tu pasión o realmente lo quieres hacer es porque estás viendo el Instagram de X influencer que se viste bonito y ya, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Diplomacia, creo que dentro de esta industria, bueno, eso puede ser todo un tema de debate, pero para mí es una habilidad que uno puede tener y es como saber decir las cosas, ¿sí? No atacar por atacar. Yo pienso que eso es muy importante también, sobre todo pues estamos muy expuestos a todo lo que son las redes sociales y me parece que también es una habilidad que debemos tener en cuenta. Y atención al detalle. Como personas que trabajan en esta industria, pienso que eso es una habilidad que es supremamente importante también en absolutamente todo y pues obviamente en términos de comunicación de nuestra marca personal tiene muchísimo que ver. Hay una frase que me gustó mucho también que decía como piensa antes de postear, o sea piensa si eso es bueno, si eso va a herir a alguien, si va a afectarle la reputación a alguien. Y eso es algo que obviamente tenemos que tener en cuenta dentro de este concepto de branding, porque si no puede ser lo contrario, ¿no? Eso puede ser hacia nosotros. Entonces, estas son algunas de las habilidades. Esto pienso yo que aplica para absolutamente todo. Ustedes pueden buscar cuáles son las habilidades que más buscan, por ejemplo, las empresas van a encontrar muchísimas de estas. Digamos que estas las enfoco más, es como dentro de nuestra industria para destacarnos, digamos, como un referente dentro del sector, independientemente, digamos, de la profesión que tengamos. Ya casi para ir cerrando, les quiero hablar de la importancia del networking. Como yo les decía, cuando yo empecé en la industria iba a absolutamente todos los eventos y yo asistía a lo que más yo pudiera con mi blog, yo siempre me acreditaba o me invitaba y todo esto. Para poder uno relacionarse, poder presentarse, poder contar uno quién es, porque uno realmente no sabe a qué persona pueda conocer en ese evento, quién pueda estar ahí y con quién pueda realmente hacer como ese clic y, ¿por qué no?, trabajar algún proyecto a futuro. Entonces eso se los súper recomiendo. A mí personalmente me dio muy duro pues en el tema de la cuarentena, porque estoy muy acostumbrada a esa vida activa, a viajar, a moverme, a conocer personas, a crear bases de datos, que es tan importante en este sector, crearlas para uno. Ojalá no tengamos, perdón la palabra, pero el descaro de pedirles esos contactos a alguien que lleva mucho tiempo creándolos y trabajando, y pasa todavía. O sea, llevo 8 años trabajando en este tema y me escriben personas de la nada, hola, ¿me puedes ayudar a conseguir una invitación para el Paris Fashion Week? Y es como, no hagas eso, por favor, o sea, haz tu propio networking, haz tu propia red de contactos, o sea, busca tú también las cosas, no creas que
todo te va a llegar regalado. Entonces, si tienen la oportunidad, entre más puedan tener visibilidad, es muchísimo mejor. Y aquí, digamos, también aplica, si ustedes tienen una marca, un producto, como les decía, ser sus propios embajadores, ir vestidos de su marca, llevar ese bolso o esos accesorios a absolutamente todos los lugares. Para mí eso es muy, muy importante y eso es lo que le da la visibilidad más allá de las redes sociales. Entonces, es muy importante en marca personal, crear y ampliar nuestra red de contactos. Yo les recomiendo, aunque no es una red social que utilicemos mucho porque no es muy visual, a diferencia de Instagram, es LinkedIn. Se las recomiendo para realmente crear ahí esa red de contactos de personas que trabajan dentro de esta industria. Ustedes no se imaginan, digamos, a nivel internacional cómo ayuda a uno a crecer, a conocer, porque es literal, ese contacto está al hacer un clic. No pierde uno absolutamente nada para llegarle a una persona, ¿cierto? Obviamente pues con un objetivo definido, no es contactarla porque sí, es una recomendación. Esto le permite a uno tener mayor visibilidad. Yo también les confieso que muchas de mis grandes amistades y personas, digamos, con las cuales he trabajado proyectos maravillosos, que me han vinculado a proyectos, a eventos y todo esto, han sido personas que he conocido por asistir a un evento, tener un encuentro y que las personas lo vean a uno, lo reconozcan, lo identifiquen. Eso es muy, muy importante. Entonces, ojalá si tienen la oportunidad de asistir a todo lo que puedan, que obviamente se relacione pues con su industria, ojalá pues no desaprovechen ese tipo de oportunidades. Y en conclusión, yo pienso que estas son las 4 palabras más importantes para todo el tema del posicionamiento de la marca personal dentro de nuestra industria de la moda. Al crear una marca personal, podrá ser una persona conocida, reconocida, memorable, pero sobre todo elegida. Pienso que gracias al tema de la marca personal es que uno puede realmente trabajar en lo que a uno le gusta, vivir esa pasión al día a día. Como les digo, esto no es algo que se construye de la noche a la mañana, es un camino, ¿cierto? Pero hoy en día, digamos que cada uno de los que está acá y cada uno de los que me está viendo, si no tenía clara su marca personal, la tiene muy fácil para empezar a hacerla, a crearla, aprovechar sobre todo el tema de las redes sociales para mostrarse, para dar esa visibilidad y sobre todo pues poder encontrar ese camino a través de todo este tema digital para poder dejar una huella dentro de esta industria. Con eso me despido y les agradezco muchísimo por este espacio.